voy a brevemente presentar lo que ha sido una parte del proyecto de investigación que se ha centrado justamente en comprender cuáles son las prácticas en datos, en la educación superior, en una situación, en un contexto de prácticas en la digitalidad, es decir, de profesionalismo académico para vivir en estos contextos cambiantes, no ya solo digitales, sino también inteligentes. Y en este sentido, no hablo de competencia, tanto de competencia, que de todas maneras es un saber actuado y contextualizado, sino que hablo de profesionalismo. ¿Por qué? Porque implica acciones que están en la vanguardia de aprendizaje profesional relacionado con el activismo o la activación a la búsqueda dinámica de soluciones a problemas que nos ponen en conflictos inclusive de identidad profesional. Y en este sentido, el trabajo se emplaza, como lo hemos ido viendo, Albert trató una dimensión alta de la problemática de datos, es decir, lo que tiene que ver con el trazado de datos a nivel de gestión académica. Monse hizo una referencia al uso de los datos en la universidad desde el punto de vista pedagógico, en el contexto pedagógico, y eso nos muestra cómo tenemos una situación de uso de los datos y de datificaciones, de fenómenos de datificación en la educación superior, y que responde a un contexto más amplio que es la sociedad de los datos de la que yo hablaba antes, y las necesidades de nuevas alfabetizaciones en esta idea de Human Data Interaction. En esta situación mucho se ha hablado de cultivar el conocimiento, la alfabetización en datos, que va desde la manipulación, digamos, del comprender qué es un algoritmo y comprender cómo uno se inserta en una serie de contextos en los cuales hay sistemas automatizados que responden a algoritmos que han sido entrenados respecto al comportamiento de los usuarios, que podrían no ser el mismo usuario final, y el hecho que este concepto de data literacy viene de lejos, viene del concepto de numeracy, de statistical, digamos, alfabetización estadística, y más tarde esta idea de incorporar a lo estadístico la ciencia computacional que se requiere para la visualización de datos. Pero se agrega bastante más tarde, ven que aquí menciono un documento del 2019, la personal data literacy, el hecho de saber que nuestro sí mismo está cuantificado, de quantified self, y que nuestra digamos, atravesar por distintos contextos implica una recogida de datos de las cuales no siempre somos conscientes. Tan importante es esta idea de necesidad de comprender la sociedad datificada y los contextos datificados, que la Comisión Europea en su esquema de DigComp agrega la data literacy, si bien lo hace de una manera bastante reductiva, que tiene que ver con la information literacy, es solamente la lectura y la búsqueda de datos y la comprensión, y no tanto, por ejemplo, la producción, que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de visualizaciones de datos y otras operaciones que hacen los operadores avanzados o data scientists. Entonces, lo que aparece en esta sociedad es como una tensión entre lo que son las epistemologías de datos. ¿A qué me refiero con epistemología de datos? Estoy haciendo uso de un concepto de Stefania Milam y Van der Velden, que habla de activismos, de grupos humanos que se activan alrededor de la reacción, es decir, el hecho de no querer ningún tipo de trazabilidad de los propios datos, de una proacción, es decir, activismos que tienen que ver con un entusiasmo y con una confianza y una esperanza en el uso de los datos, y naive, que es una buena parte de nosotros mismos que no tienen ni idea o todavía no tienen, digamos, una comprensión completa de qué es lo que está pasando y dónde estamos navegando. Para poder entender mejor este fenómeno, en las primeras fases de mi proyecto de investigación lo que yo hice fue unas revisiones sistemáticas
a partir inclusive de text mining sobre los textos académicos, y lo que surgió es que había, digamos, poca referencia a la alfabetización crítica en datos, que se hablaba mucho más de la alfabetización técnica, es decir, de la alfabetización que tiene que ver con poder elaborar, procesar y representar con datos de un punto de vista estadístico y tecnológico, y menos de un punto de vista ético y político. Esta perspectiva está surgiendo en los 2 últimos años, ha habido mucho debate, y empiezan a surgir, por ejemplo, enfoques como el data ethics y la cuestión de la ética en inteligencia artificial. En otro trabajo de investigación lo que hice fue un mapeo de los proyectos avanzados en esta discusión ética y política más compleja sobre el uso de datos, y lo que encontré es que todavía hay fragmentación sobre ponerse de acuerdo en qué es lo que necesitamos formar, qué alfabetizaciones necesitamos. Algunos hablaban de una alfabetización pedagógica para poder interactuar con las analíticas como las que presentó Montse, otros de alfabetizaciones para operar con datos abiertos y generar, digamos, un uso de este bien público. Otros hablaban de comprender el fenómeno de las plataformas privadas y ese gran iceberg de datos que no alcanzamos a ver cómo circulan. Finalmente, trabajos en los que se hablaba de una epistemología de datos y de hablar de quiénes son los que generan, los colectivos que generan datos y quiénes son los que los usan, y tener un enfoque de tipo sociocrítico, inclusive postcolonial. Y para cada uno de esos enfoques hipoteticé que había necesidad de distintas formas de alfabetización que todavía no sabemos cómo integrar, y que no tenemos integradas como propuestas en las instituciones de educación superior. Y para esto también dialogué un poco con enfoques teóricos como el de los ensamblajes de Deleuze y Guattari, en el sentido de que las tecnologías son como layers, como capas que van desde lo simbólico, lo semiótico, lo cultural, a la producción tecnológica y viceversa, y se dan forma en un diálogo continuo. La pedagogía crítica, en el sentido de alfabetizar, de poder comprender lo técnico para poder operar desde lo ético y lo político. La cuestión de generar contextos capacitantes, es decir, culturas de datos, como lo presenta Marta Nussbaum en su enfoque de justicia social y capacitaciones, y de las epistemologías de datos que recién había comentado. Y eso me llevó a darle forma al problema, buscar caraúls al problema, utilizando un esquema conceptual en el cual coloqué lo que es la esfera pública y privada de generación y uso de datos, y lo que es son las epistemologías de datos, es decir, cómo nosotros nos colocamos como sujetos frente a los datos, de una manera proactiva o reactiva. Y ahí fui haciendo el ejercicio de colocar cada uno de los fenómenos, la fenomenología, en cada uno de estos cuadrantes. Es decir, ¿qué pasa con el Open Data? Y lo coloqué entre un enfoque proactivo que nos genera entusiasmo y en la esfera pública. ¿Qué pasa con la necesidad de operar como data scientist, este elite de data scientists que operan con la parte sumergida del iceberg de datos y las visualizaciones de datos? Esto tiene que ver, en cualquier caso, con una visión entusiasta que opera desde lo privado, pero que a su vez necesita el equilibrio del cuadrante privado reactivo, que tiene que ver con la justicia de datos, es decir, investigar hasta qué punto estas infraestructuras tecnológicas hacen justicia a los usuarios finales. Y finalmente, desde el punto de vista reactivo público, esos activismos digitales que nos orientan a darle la vuelta a todo el cuadrante y volver a empezar. Y es obviamente un posicionamiento dinámico y continuo. Y esto genera o requiere alfabetismos que tienen que ver con leer y producir datos, pero además analizar críticamente las estructuras de producción, es decir, los alfabetos con los que trabajamos, en una idea de media education o educación mediática. Pero
tenemos que hacer una crítica de los superpoderes de la data literacy, porque no todo lo puede la alfabetización y la educación. Estamos ante un problema que requiere activismo cívico y digital, que requiere normativa, que requiere control jurídico, político y social, y por supuesto, ética en datos, en inteligencia artificial, que corresponde al ámbito en el cual los datos se producen, es decir, de la ingeniería en diálogo con la filosofía. La UOC ayer produjo, o anteayer, un interesantísimo webinar sobre la parte de control jurídico, sobre inteligencia artificial y control jurídico, por lo que vemos que este tema está avanzando, y a partir de avanzar vamos a poder ir configurando nuestros campos de educación. La pregunta es si la universidad está datificada, y por supuesto, volviendo a nuestro esquema conceptual, sí que la universidad tiene distintas esferas de actuación desde la docencia y de la investigación, en las cuales observamos que hay uso de datos, prácticas de datos, y que estas aparecen fragmentadas de nuevo, es decir, no hay políticas institucionales todavía que trabajen a un nivel de integración. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista del Open Data, el Open Research Data, y que nos podría llevar a una ciencia educativa abierta, si el trabajar con las analíticas de aprendizaje, que es la producción y el desarrollo tecnológico sobre los datos de los estudiantes, lo pudiéramos elaborar de modo coherente y negociado y transparente para poderlo luego compartir como ciencia pública. También podríamos utilizar la Open Research Data y otros datos provenientes de la esfera pública como recursos educativos abiertos, y no podríamos dejar de olvidar nunca el generar espacios de negociación para la transparencia de las infraestructuras tecnológicas en un diálogo de los distintos portadores de intereses, no solo los docentes, sino también los estudiantes y otro personal técnico y administrativo. Y he aquí que vengo a la historia de las dos universidades. Lo que hicimos fue tratar de entender la praxis de los datos, entender cómo piensan y cómo viven los docentes universitarios este mapa, este fragmentado escenario de uso de los datos. Entonces elaboramos un cuestionario con, digamos, unas escalas con una cantidad de ítems, cerca de 45 ítems, y logramos establecer 6 escalas que van desde la gestión académica, los datos como recurso de aprendizaje, la docencia informada por datos digitales, como el caso de las analíticas presentada por Monse, la evaluación informada por datos digitales, los datos para empoderar a los estudiantes y la alfabetización final del estudiantado en datos. Y trabajamos con 3 universidades, la UOC, la Universidad de Padua en Italia y la Universidad de Arequipa en Perú. Aquí hay solo un ejemplo, lo dejo porque luego esta investigación está publicada en parte en la página del proyecto, pero lo que vemos es cómo estructuramos la escala, es decir, los ítems que cada dimensión tenía. Aquí hay solo 2 dimensiones, todas tenían tenían solidez, sea teórica que de confiabilidad, y trabajamos a través también de un Delphi para consolidar los ítems. Como decía, indagamos 6 tipos de prácticas, y nos hicimos referencia, como nos decía Albert, a una idea de 2 universidades con sus características y sus historias, bien diferenciadas. La tercera, que es la de Arequipa, estamos trabajando todavía. Trabajamos con 377 casos en el primer caso y 224 respuestas en el segundo. Son 2 universidades que son medio grandes en el contexto europeo, entre 80.000 y 65.000 estudiantes, pero con distintos enfoques a nivel de enseñanza y de aprendizaje, muy particularmente el caso de la UOC, totalmente en línea, y modelos más híbridos tendientes a lo tradicional, la Universidad de Padua. Observamos que habían diferencias. Aquí hay solamente 2 escalas, la de gestión académica y la de evaluación. Aquí en los esquemas de Radar Chart se ve más cómo cada universidad, estos colectivos caracterizaban su comprensión de las prácticas en datos y su frecuencia de prácticas en datos de manera diversificada.
Y luego, haciendo un análisis inferencial, lo que observamos es que sí, que justamente había diferencias que nos llevaban a pensar en, digamos, un mayor apego a políticas externas nacionales, en el caso de que era la Universidad de Padua, una atención mucho más fijada en los aspectos de innovación, y el acceso a, digamos, actividades innovadoras en el uso de los datos, y que podría estar respaldado por el frecuente uso de entornos digitales. Sin embargo, en el caso de ambas universidades, el potencial de los datos digitales se ve como una estructura dinámica que no cambia la esencia de la práctica profesional, sino que apoya la discusión y retroalimenta en la medida en que se sepa cómo usar ese, digamos, material. Para ir terminando entonces, lo que el planteo es que necesitamos formarnos como docentes, pero no solo a partir de cursos, sino a partir de espacios de reflexión y de estrategia institucional, para cultivar un profesionalismo docente en la era de las tecnologías inteligentes, yendo más allá de este concepto de digital scholarship, porque nuestros estudiantes necesitan que nos formemos y que los alfabeticemos, no solamente técnicamente a los datos, sino también éticamente. Bien, dejo una serie de preguntas que pueden orientar, que tienen que ver con las preguntas que planteamos en los webinars. No me voy a explayar más porque estamos fuera de tiempo, y quisiera justamente ahora, mientras, por supuesto, quien quiera pueda ir dejando sus observaciones, pasar la palabra a nuestros invitados para que comenten sus perspectivas de investigación y sus, digamos, ideas respecto a estos tres trabajos que hemos consolidado dentro de lo que es nuestra discusión EduLab y Cátedra UNESCO de culturas de datos en la educación superior.